Si te despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, no es por casualidad. Son las horas en las que la tierra está en silencio, las distracciones se desvanecen y la presencia de Dios se puede sentir de una forma más profunda y clara. Muchos llaman a esto la vigilia matutina. Es un momento en el que el cielo parece más cercano, en el que tu corazón está lo suficientemente tranquilo como para escuchar y en el que tus oraciones dan forma no solo a tu día, sino también a tu destino. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Crezcamos juntos. La oración meditativa a esta hora no consiste en recitar palabras o largas plegarias a toda prisa. Se trata de ralentizar el ritmo y abrir tu espíritu a Dios. Se trata de descansar en su presencia, dejar que su palabra te inunde y permitir que su espíritu marque el tono de tu día. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, no solo estás pidiendo protección y fuerza, sino que te estás alineando bajo su protección y declarando que nada de lo que se forme en tu contra prevalecerá. Así que, cuando te despiertes en estas horas sagradas, no vuelvas a dormirte sin elevar tu corazón. En su lugar, haz estas 5 cosas. 1. Practica el silencio y la quietud ante Dios. El primer paso en esta oración meditativa entre las 3 y las 5 de la mañana es el silencio y la quietud. Antes de precipitarte a hablar, antes de enumerar tus necesidades, comienza por aquietar tu alma en presencia del Todopoderoso. El mundo que te rodea ya está en silencio a esta hora. El ruido del día ha cesado, las voces de la gente están en silencio y las distracciones que normalmente compiten por tu atención se han retirado. El cielo te ha dado este regalo del silencio, y es en este silencio donde Dios te invita a encontrarte con Él. La Escritura dice en el Salmo 46, versículo 10, «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». Esto no es una sugerencia, es una llamada. Dios te está diciendo, deja de lado la necesidad de apresurarte, deja de lado la necesidad de arreglar las cosas y entra en la quietud donde puedo revelarme a ti. La quietud no es inactividad, es una profunda rendición. En la quietud reconoces que no eres tú quien tiene el control, sino Él. Es el lugar donde pasas de esforzarte a confiar. Cuando te despiertas temprano y practicas el silencio ante Dios, creas un santuario en tu corazón. Estás diciendo, Señor, antes de pronunciar una palabra, antes de pasar a mis peticiones, te reconozco. Tú estás aquí. Tú estás cerca. Este silencio se convierte en un altar, y sobre este altar Dios derrama paz, claridad y fuerza. Hay algo sagrado en permitir que tu alma se calme. Piensa en Elías en la montaña, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Llegó el viento, llegó el terremoto, llegó el fuego, pero Dios no estaba en ellos. Después de todo ese ruido, llegó un suave susurro, y ahí fue donde se encontró al Señor. De la misma manera, el enemigo preferiría mantenerte en el ruido, en la inquietud, en distracciones sin fin, pero el Espíritu de Dios te atrae al silencio, porque es allí donde su susurro se vuelve claro. En el silencio de estas horas, también encuentras protección. El miedo pierde su control en la quietud, porque el miedo se alimenta del ruido y la confusión. La preocupación se silencia cuando descansas en su presencia, porque la preocupación se alimenta del movimiento sin dirección. Pero cuando haces una pausa y simplemente te sientas bajo su protección, su paz te envuelve como un escudo. Isaías 26, versículo 3 dice, «Tú mantendrás en perfecta paz a aquellos cuyas mentes son firmes, porque confían en ti». Esto es lo que hace el silencio. Ancla tu mente en Dios y a cambio, Él te rodea con paz perfecta. Imagina que estás sentado en una habitación tranquila, sin palabras, sin esfuerzos, solo tu corazón reconociendo que Dios está cerca. En ese lugar, tu espíritu comienza a reconocer su sombra cubriéndote,
sus ángeles vigilando, su amor rodeándote. Te das cuenta de que antes de pedirle nada, Él ya ha venido a tu encuentro. La quietud es la prueba de que Él ya está allí. En el silencio comienza la sanación. En el silencio, la dirección se vuelve clara. En el silencio, la presencia de Dios toma el control y aleja todo pensamiento de miedo, toda imaginación de oscuridad y todo susurro del enemigo. No puedes permanecer quieto ante Dios y seguir siendo el mismo. Tu alma se refrescará, tu mente se renovará, tu espíritu se fortalecerá. Así que, cuando te despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, comienza aquí. No te apresures a hablar, no te apresures a hacer peticiones. Siéntate en silencio ante Él. Respira profundamente, susurra suavemente: Señor, aquí estoy. Y deja que su presencia inunde tu habitación. Este silencio no es vacío, es plenitud. Es la plenitud de su espíritu, la plenitud de su amor y la plenitud de su protección. Desde este lugar sagrado de quietud, ahora estás listo para adentrarte en los lugares más profundos de la oración. 2. Recordar su palabra. Después de la quietud, el siguiente paso en esta oración de meditación es recordar su palabra. Cuando te levantas entre las 3 y las 5 de la mañana, tu espíritu está más alerta para recibir lo que Dios ha dicho. Este no es el momento de llenar primero tu corazón con tus propias palabras, sino de dejar que la palabra viva de Dios moldee tus pensamientos y enmarque tu atmósfera. Su palabra no es simplemente texto en una página, es espíritu y vida. Es una lámpara para tus pies y una luz para tu camino. La Escritura dice en Josué, capítulo 1, versículo 8: No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces serás próspero y tendrás éxito. Las primeras horas de la mañana son parte de la noche, y es en estas horas tranquilas cuando la meditación en su palabra es más poderosa. Cuando recuerdas lo que Él ha dicho, te estás alineando con la verdad eterna que no puede ser quebrantada. El enemigo obra en la oscuridad, pero la palabra de Dios es luz. Cuando declaras un versículo o dejas que llene tu corazón, estás haciendo brillar la luz en los lugares ocultos de tu vida. Puedes elegir un salmo de protección, una promesa de paz o un versículo sobre la fidelidad de Dios. Cada palabra se convierte en un escudo a tu alrededor. Como está escrito en el Salmo 119, versículo 11: En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando su palabra está guardada en tu interior, el enemigo no puede desarraigarte. A esta hora, no es necesario que te apresures a leer capítulos. A veces, todo lo que necesitas es un versículo, repetido lentamente, que se hunda profundamente en tu corazón. Deja que las palabras se revuelvan en tu espíritu. Susúrralas en voz alta. Deja que enmarquen tu mente. Al hacerlo, no solo estás recordando las Escrituras, sino que estás hablando vida a tu habitación, a tu familia y a tu día. Piensa en Jesús en el desierto. El enemigo vino a tentarlo por la noche, pero él respondió a cada ataque con las Escrituras. Lo que está escrito se convirtió en su defensa y su victoria. El mismo poder te pertenece a ti. La palabra en tu boca es una espada, más afilada que cualquier arma de las tinieblas. No es solo un recuerdo, es autoridad activa. Cuando meditas en su palabra entre las 3 y las 5 de la mañana, estás entrenando tu espíritu para llevar esta autoridad a lo largo del día. Cuanto más llenes tu corazón con su palabra, menos espacio habrá para el miedo, la preocupación o la duda. Sus promesas se vuelven más fuertes que los susurros del enemigo. Su verdad se vuelve más fuerte
que las mentiras de la noche. Su palabra es tu ancla, y en estas horas estás plantando tus pies sobre un fundamento que no se moverá. Deja que tu corazón diga: Señor, tu palabra es mi fuerza, tu palabra es mi luz, tu palabra es mi escudo, y al recordar su palabra, su presencia se levantará a tu alrededor como una fortaleza. 3. Hablar de paz y protección. Cuando te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana y tu corazón se ha aquietado ante Dios y su palabra ha llenado tu espíritu, el siguiente paso es hablar de paz y protección sobre tu vida. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de liberar una cobertura divina que establece la atmósfera de tu hogar y de tu día. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Lo que declaras en las primeras horas del día tiene peso en el reino invisible. La noche es un momento en el que el miedo y la opresión intentan permanecer, pero la palabra de paz pronunciada los expulsa. Cuando abres la boca para bendecir tu vida e invitar la cobertura de Dios, el cielo responde y la oscuridad es rechazada. Las Escrituras dicen en Números 6, versículos 24 a 26: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Estas palabras no son solo una bendición para el antiguo Israel, son una declaración de la intención de Dios para ti hoy. Cuando las pronuncias al amanecer, te alineas con el deseo del Padre de protegerte, de hacer brillar su rostro sobre ti y de rodearte de paz. Habla de paz sobre tu mente. Di: mis pensamientos están protegidos por la presencia de Dios, mi imaginación está santificada y ningún temor tiene poder sobre mí. Habla de paz sobre tu hogar. Di: cada habitación, cada rincón, cada puerta y ventana están cubiertos por la presencia del Señor. Habla de paz sobre tu familia. Di: el Señor es nuestro guardián, el Señor es nuestra sombra, el Señor es nuestra fortaleza. Cada declaración se convierte en un escudo. Del mismo modo, habla de protección sobre tu día. Invoca seguridad en tus viajes, sabiduría en tus decisiones y fuerza para tus tareas. Declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que toda lengua que se levante contra ti será silenciada. Deja que tus palabras tengan autoridad, porque no solo estás deseando la paz, sino que estás haciendo cumplir el pacto de paz que Dios te ha dado. Mientras haces esto, recuerda que el mismo Jesús habló paz en medio de las tormentas. Se puso de pie en una barca sacudida por el viento y las olas y dijo: calla, enmudece. Inmediatamente la tormenta obedeció. El mismo espíritu que estaba en él mora en ti. Cuando pronuncias palabras de paz en este momento, las tormentas en lo invisible se calman, los vientos de confusión se silencian y las olas de miedo se aquietan. Esta práctica de pronunciar palabras de paz y protección también reorienta tu corazón. Te enseña a buscar la bondad de Dios en lugar de las artimañas del enemigo. Te enseña a esperar seguridad en lugar de peligro y bendición en lugar de daño. A medida que continúes declarando paz cada mañana, tu espíritu se entrenará para permanecer tranquilo durante el día, incluso cuando surjan desafíos. Así que alza tu voz en este momento. Habla de paz en tu corazón, en tu hogar, en tu familia y en tu futuro. Deja que tus palabras se eleven como incienso ante Dios y que la fragancia de la paz permanezca contigo durante todo el día. Este es el escudo de protección que ninguna oscuridad puede penetrar. 4. Invitar al Espíritu a guiar el día. Cuando las horas de quietud hayan calmado tu alma, cuando la palabra de Dios haya llenado tu corazón y cuando hayas pronunciado palabras de paz y protección en tu entorno, el siguiente paso es invitar al Espíritu de Dios a guiar tu día.
Aquí es donde tu meditación matutina se convierte en una brújula que orienta tu vida en la dirección de la voluntad del cielo. El Espíritu de Dios no es una fuerza lejana. Él es el consolador, el consejero, el maestro y aquel que te guía a la verdad. La Escritura dice en Juan 16, versículo 13, «Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, te guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, solo dirá lo que oiga y te dirá lo que está por venir». Cuando te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana y le invitas a guiarte, estás poniendo cada paso de tu día bajo su dirección. Esta invitación no es un ritual, es una rendición. Es decir, Señor, no quiero pasar este día con mi propia sabiduría, sino con la tuya. Renuncio a mis planes y te permito alinearlos con el diseño del cielo. Cuando oras así, le estás dando permiso a Dios para que interrumpa tu agenda, cierre las puertas que te harían daño y abra las puertas que te bendecirán. Cuando invitas al Espíritu a guiarte, Él te susurrará instrucciones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un peso eterno. A veces te impulsará a hacer una pausa antes de hablar, otras veces te guiará hacia alguien que necesita ánimo, y otras veces redirigirá tus pasos para evitar el peligro. Estas suaves impresiones no son aleatorias, son el Espíritu que te guía por caminos de justicia, por amor a su nombre. A primera hora del día, pídele que cubra tus decisiones, tus pensamientos, tus relaciones y tus tareas. Di: Espíritu de Dios, toma la iniciativa. Sé mi luz, sé mi voz, sé mi guardián. Cuando oras de esta manera, no estás entrando en el día solo. Estás caminando con el mejor compañero que podrías tener. Piensa en los israelitas en el desierto. No se movían a menos que la nube del Señor se levantara, y no descansaban a menos que la nube se posara. Todo su viaje fue guiado por su presencia. De la misma manera, cuando invitas al Espíritu a guiar tu día, estás eligiendo vivir no por lo que ves, sino por su presencia. Estás diciendo que cada paso que des estará alineado con aquel que ve más allá de lo que tú ves y sabe más allá de lo que tú sabes. Esta invitación también asegura tu protección. El Espíritu conoce las trampas del enemigo antes de que sean tendidas y te guía para evitarlas. Él conoce las trampas que tiende la oscuridad y te aleja de ellas de forma segura. Cuando dejas que Él te guíe, caminas bajo la inteligencia divina que ningún plan del enemigo puede burlar. Así que, cuando te levantes temprano por la mañana, abre tu corazón y reza: Espíritu de Dios, sé mi guía hoy. Guíame en tu verdad, cúbreme con tu sabiduría y manténme en tu presencia. Cuando oras de esta manera, tu día se convierte en algo más que una rutina. Se convierte en un viaje escrito por Dios mismo. Quinto, orar la oración de guerra. Después de la quietud, después de recordar la palabra, después de declarar paz y protección, y después de invitar al Espíritu a guiar tu día, queda un paso más importante. Este es el lugar de la oración de guerra. La vigilia matutina entre las 3 y las 5 no es solo un momento de devoción tranquila, sino también la hora en que las batallas espirituales se libran en reinos invisibles. Es cuando se hacen pactos en la oscuridad, cuando se lanzan misiones contra los destinos y cuando el enemigo busca sembrar el miedo y la destrucción. Pero también es la hora en que te levantas con la autoridad de Cristo y declaras la victoria a través de su nombre. La oración de guerra no es orar desde el miedo, es orar desde la autoridad. La Escritura dice en Lucas 10:19, «Os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada os dañará». Esto significa que cuando te pones de rodillas en oración a esta hora, no eres una víctima de la noche, eres un guerrero del reino de Dios. Tus palabras,
empoderadas por el Espíritu, se convierten en armas que dispersan todos los planes del enemigo. Cuando comiences la oración de guerra, empieza por declarar la victoria de Jesús. Di en voz alta que estás cubierto por su sangre, redimido por su cruz y sentado con Él en los lugares celestiales por su resurrección. Al declarar esto, estás recordando a las fuerzas de las tinieblas que ya han sido derrotadas. La batalla se ganó en el Calvario, y tú estás haciendo valer esa victoria en tu vida. Habla directamente contra el miedo, las pesadillas y la opresión. Ordénales que salgan de tu hogar, de tu mente y de tu familia, en el nombre de Jesús. Cancela cada asignación pronunciada en la noche, rompe cada cadena que ha tratado de retenerte y libera el fuego de Dios para consumir cada obra de las tinieblas. Recuerda que tus oraciones no son palabras vacías, son decretos que llevan la autoridad celestial. Como dice el capítulo 22, versículo 28 del libro de Job, tú también decretarás una cosa y te será establecida, y la luz resplandecerá sobre tus caminos. La oración de guerra también requiere persistencia. No susurres tímidamente, habla con valentía. Levanta tu voz si es necesario. Camina por tu casa si te sientes guiado a hacerlo. Impone tus manos sobre las habitaciones de tus hijos, tus puertas, tus ventanas, declarando que ningún mal pasará. Canta canciones de victoria. Aplaude. Proclama la sangre de Jesús sobre cada rincón. Con estas acciones, no solo estás realizando rituales, sino que estás marcando el territorio para el reino de Dios. Sin embargo, la oración de guerra no solo se trata de defensa, sino también de ofensiva. Usa este momento para liberar bendiciones sobre tu vida. Declara puertas abiertas, declara avances, declara sanidad, declara provisión. Ordena que cada obstáculo se aparte y que cada puerta cerrada se abra en el nombre de Jesús. No solo estás resistiendo al enemigo, sino que estás avanzando el reino en tu vida y en tu familia. Al terminar tu oración de guerra, concluye con acción de gracias. Da gracias a Dios por haberte escuchado. Da gracias porque sus ángeles están cumpliendo su misión, y da gracias porque tu día ya está seguro en sus manos. La gratitud sella la oración y eleva tu fe a un lugar de descanso, sabiendo que lo que has declarado ya se ha cumplido. Así que, en las horas entre las 3 y las 5, no retrocedas. Levántate con autoridad. Deja que tus palabras atraviesen la noche. Deja que tu voz se haga eco de la victoria del cielo. Ora con valentía, ora con fe, y observa cómo el poder de Dios te rodea como un escudo. Así es como se ganan las batallas invisibles, y así es como se entra en el día revestido de triunfo. Las horas entre las 3 y las 5 de la mañana son diferentes a cualquier otra. El mundo descansa, la creación misma parece silenciada, y el aire se siente cargado de algo sagrado. Esto es lo que muchos llaman la vigilia matutina, un momento en el que el velo se siente delgado, en el que el alma es más sensible y en el que la voz de Dios se puede escuchar con una claridad inusual. No es casualidad que te encuentres despierto a estas horas. El Espíritu a menudo mueve a las personas en estos momentos, no para dejarlas inquietas, sino para invitarlas a la comunión. La vigilia matutina es un regalo. Es una cita que establece el cielo, en la que no se te llama al ajetreo, sino a la conciencia. En este tiempo sagrado, la oración no es solo hablar, es escuchar. Es en la quietud donde llega la voz de Dios, no siempre fuerte, no siempre dramática, sino constante y segura. Puede que no oigas truenos ni veas visiones, pero puedes sentir un susurro en tu espíritu, un empujón en tu corazón o una escritura que te viene a la mente. No son pensamientos aleatorios, sino la voz del pastor que llama a sus ovejas por su nombre. La Biblia nos recuerda en Isaías 54: El Señor soberano me ha dado una lengua bien instruida,
para saber la palabra que sostiene al cansado. Él me despierta cada mañana. Despierta mi oído para escuchar como quien recibe instrucción. Fíjate en que es Dios quien despierta el oído. Es Dios quien abre el corazón para escuchar. Cuando estás despierto a estas horas, a menudo es porque el Señor mismo te ha impulsado a escuchar. Él quiere hablarte, darte palabras que te sostengan, alinear tu corazón con su voluntad y prepararte para lo que te espera. Hay algo poderoso en entrenar tu espíritu para escuchar en las primeras horas del día. Durante el día, tus oídos se llenan de muchas voces, las demandas de la gente, los sonidos del trabajo, el ruido de los medios de comunicación. Pero en la vigilia de la mañana, todo esto se desvanece y la voz de Dios se destaca con claridad. Samuel, cuando era niño, oyó al Señor llamarlo en la noche. Al principio, no reconoció la voz, pero cuando se le indicó que dijera, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», la revelación de Dios comenzó a fluir en su vida. De la misma manera, puedes entrenarte para responder, no con precipitación, sino con atención. Escuchar la voz de Dios en la madrugada no siempre se trata de una instrucción dramática. A veces es la seguridad de que no estás solo. A veces es la convicción que te guía de vuelta al camino correcto. A veces es el suave recordatorio de que su presencia te rodea. Sea cual sea la forma que adopte, su voz da vida, porque, como dijo Jesús en Juan 6, versículo 63, las palabras que os he dicho están llenas del Espíritu y de vida. Cuando te despiertes en este momento sagrado, no te apresures a llenar el silencio. Empieza por aquietar tu corazón, reconocer su presencia y luego escuchar. Puedes abrir tu Biblia y dejar que un versículo te hable. Puedes simplemente susurrar, «Señor, aquí estoy», y esperar la impresión que Él pone en tu espíritu. Su voz puede llegar a través de las Escrituras, a través de la memoria, a través de la agitación de la paz, o a través de una convicción que sabes que no proviene de ti mismo. La clave es prestar tu oído a Él y creer que Él está hablando. Este es también un momento de protección. Cuando escuchas la voz de Dios en las primeras horas del día, estás recibiendo una dirección divina que te protege del daño. Su espíritu puede advertirte de decisiones que debes evitar, personas con las que debes tener cuidado o caminos que no son seguros. También puede animarte con promesas que te fortalecen para las pruebas que te esperan. Su voz no solo consuela, sino que también protege. Su susurro es a menudo la diferencia entre caminar con seguridad y tropezar en el peligro. La vigilia matutina es una llamada a acercarse más. Es Dios diciendo que valora tu atención lo suficiente como para despertarte cuando el mundo duerme. Es Él el que elige comunicarse contigo en la quietud, porque sabe que en el silencio tu corazón está más abierto. Desperdiciar este momento volviendo a dormir es perder una invitación. Pero inclinarse, decir que sí, escuchar, es encontrar una profundidad de Dios que muchos pasan por alto. Así que cuando te levantes entre las 3 y las 5, recuerda que no estás despierto por error. Estás despierto porque el Rey del Cielo está cerca. Cálmate, eleva tu corazón y di con expectación, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y en esa postura, la voz de Dios te encontrará, y sus palabras te guiarán y te protegerán durante el día que tienes por delante. Las primeras horas entre las 3 y las 5 no solo son un momento para escuchar, sino también para elevar tu corazón ante el trono de la gracia. Este es el lugar donde la debilidad se encuentra con la fuerza, donde el miedo se cambia por valentía y donde las cargas se depositan ante aquel que las lleva con facilidad. El trono de la gracia no es un trono de juicio o ira para aquellos que pertenecen a Cristo. Es un lugar de misericordia, un lugar donde la ayuda siempre está presente y donde el amor fluye sin cesar. Las Escrituras dicen en Hebreos 4:16,
Acerquémonos, pues, al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y hallemos gracia, para ayudar en tiempo de necesidad. Fíjate en que la invitación no es tímida, sino audaz. No estás llamado a arrastrarte ante su presencia como si no fueras bienvenido. Estás llamado a acercarte con confianza, porque la sangre de Jesús ha abierto el camino. En este momento, cuando el mundo está en silencio, puedes entrar en su sala del trono en oración y saber que tu voz es escuchada. Levantar tu corazón ante el trono de la gracia significa abrir cada parte de ti mismo ante Él. Es honestidad sin miedo. Es derramar tus luchas, tus dudas, tus pecados, tus deseos y tus esperanzas. Es decir, Señor, aquí está mi corazón tal como es, sin pulir, sin fingir, sin ocultar. Y en respuesta, Él no se aleja. Se inclina más cerca, dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar, dispuesto a derramar su espíritu en ti de nuevo. Hay una gran seguridad en esto. Muchos pasan sus días cargando con pesos demasiado pesados para ellos, ocultando heridas demasiado profundas para que otros las vean. Pero el trono de la gracia es el lugar donde finalmente se pueden dejar esos pesos. Cuando elevas tu corazón en la madrugada, no solo estás orando por tus necesidades, sino que estás vaciando tu alma de lo que nunca debiste cargar solo. Como declara el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo sea sacudido. En estas horas, elevar tu corazón es también una forma de protección. El enemigo se nutre del secreto, de la vergüenza oculta, del miedo tácito. Pero cuando traes estas cosas a la luz ante el trono, pierden su poder. Lo que antes se sentía como cadenas se convierte en polvo en la presencia de Dios. Su misericordia cubre tu pasado, su gracia fortalece tu presente y sus promesas aseguran tu futuro. No hay lugar más seguro que ante su trono. Imagina la imagen de un niño que ha corrido a los brazos de un padre amoroso después de un largo día de lucha. Ese niño no se contiene, sino que se aferra con fuerza, confiando en que su padre lo protegerá y lo proveerá. De la misma manera, elevar tu corazón ante el trono es correr hacia el Padre, quien se deleita en tu cercanía. Cuanto más elevas tu corazón, más sentirás su abrazo envolviéndote, calmando tu alma y asegurándote que Él tiene el control. A veces, elevar tu corazón puede que ni siquiera sea con palabras. Pueden ser lágrimas que fluyen libremente en su presencia, y esas lágrimas se entienden como oración. Puede ser silencio con tu espíritu, simplemente buscándole. Pueden ser canciones de adoración que surgen suavemente de tus labios. Sea como sea, lo que importa es que seas sincero, que tu corazón se rinda y que vengas tal como eres. Esta práctica ante el trono de la gracia transforma tu día. En lugar de comenzar con miedo o ansiedad, comienzas con rendición. En lugar de llevar las cargas de ayer al día de hoy, las liberas a sus pies. En lugar de apoyarte en tu propia fuerza, te nutres de su infinita misericordia y gracia. Con el tiempo, esto se convierte no solo en un acto de oración, sino en un estilo de vida de confianza, en el que sabes que el trono siempre está abierto y que tu corazón siempre es bienvenido. Así que, cuando te despiertes entre las 3 y las 5, no te reprimas. Eleva tu corazón ante el trono de la gracia con confianza. Háblale como a un amigo, clama a Él como a un padre, escúchale como a un pastor. Allí hay misericordia, allí hay fuerza, allí hay protección. Y, al derramar tu corazón, te levantarás lleno de paz, revestido de gracia y cubierto por su presencia. Meditar en las promesas de Dios en la vigilia matutina es más que leer un versículo y seguir adelante. Es permitir que la palabra de Dios
se hunda profundamente en el suelo de tu corazón hasta que comience a dar forma a tu pensamiento, tu hablar y tu vivir. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando la mente está despejada y el espíritu es más sensible, esta práctica se convierte en un arma de protección y una fuente de fortaleza. La Escritura dice en el Salmo 1:2, «Pero el deleite de su alma está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche». Fíjate en que la meditación no es un acto ocasional, sino continuo. No se trata de velocidad, sino de empaparse. Meditar es dar vueltas a las palabras de Dios en tu corazón hasta que se convierten en parte de ti. Es como plantar una semilla que echa raíces, brota y da fruto. Cuando te despiertas en la quietud de la mañana y comienzas a meditar en sus promesas, estás plantando semillas de vida en tu alma. Promesas de paz, promesas de seguridad, promesas de provisión, promesas de victoria. A medida que las repites, las susurras y piensas en ellas, comienzan a echar raíces. Estas raíces se hunden profundamente, anclando tu fe para que, cuando surjan tormentas, no te tambalees. Considera la promesa de Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse. Este no es solo un versículo para leer por encima. Es un escudo que hay que llevar puesto. Cuando meditas en él en la madrugada, comienzas a creerlo con todo tu ser. Llevas esa promesa contigo durante el día, y cuando el miedo te susurra que hay peligro, tu espíritu responde: ningún arma forjada contra mí prevalecerá. La meditación también es protección contra las mentiras del enemigo. El adversario no puede vencer una mente saturada de verdad. Puede intentar sembrar semillas de duda, pero si tu suelo ya está lleno de las promesas de Dios, esas mentiras no encuentran lugar para crecer. Cada vez que repites la palabra, estás construyendo un muro que mantiene alejada la oscuridad y permite que la luz florezca en tu interior. Este tipo de meditación no requiere muchas palabras. A veces, un versículo es suficiente. Un versículo repetido hasta que se convierte en una canción en tu corazón. Un versículo que respiras como la vida misma. El objetivo no es la información, sino la transformación. La palabra pasa de la página a tu espíritu, donde comienza a dar forma a tus respuestas, tus actitudes y tu perspectiva. Piensa en cómo el cuerpo necesita alimento para tener fuerza. Del mismo modo, tu espíritu necesita el alimento de las promesas para perdurar. Una comida tomada apresuradamente puede dar energía temporal, pero una comida saboreada proporciona una satisfacción duradera. Lo mismo ocurre con la palabra. Meditar es saborear, dejar que cada promesa perdure, dejar que su sabor te llene. Mientras meditas entre las 3 y las 5 de la mañana, imagínate revestido de las promesas de Dios. Imagina sus palabras como un escudo, su verdad como un casco, su seguridad como una armadura. Cuanto más reflexionas, más fuerte se vuelve tu protección. El miedo no puede penetrar, la preocupación no puede dominarte, la opresión no puede permanecer. La palabra se ha convertido en tu refugio. Con el tiempo, esta práctica comienza a transformar tu identidad. Ya no te ves a ti mismo como vulnerable, sino como victorioso. No como abandonado, sino como elegido. No como débil, sino como fuerte en el Señor. Sus promesas reescriben tu historia y te recuerdan quién eres verdaderamente en Él. Así que, cuando te levantes en las horas tranquilas, toma la palabra en tus manos y en tu corazón. Medita en ella hasta que eche raíces. Deja que sus promesas se conviertan en el canto de tu alma, el escudo de tu espíritu y el ancla de tu día. Al hacerlo, descubrirás que lo que llevas contigo desde la madrugada hasta la luz del día no es miedo ni ansiedad,
sino la seguridad inquebrantable de que Dios es fiel y sus promesas nunca fallan. Hay un misterio en las primeras horas de la mañana. Entre las 3 y las 5, el mundo que te rodea está en silencio, pero el reino invisible está muy activo. El enemigo busca lanzar flechas, sembrar miedo y plantar confusión. Pero en esa misma hora, Dios ofrece una cobertura, un cerco de seguridad que rodea a sus hijos como un muro invisible. Entrar en la oración y la meditación durante estas horas es entrar en ese cerco. Es reconocer que la protección no es solo física, sino también espiritual, y que la verdadera seguridad solo proviene de la presencia del Señor. La idea de un cerco se encuentra en toda la Escritura. Es una imagen de separación, una barrera que mantiene alejado el peligro y preserva lo que hay dentro. En el capítulo 1 de Job, el mismo Satanás reconoció el cerco que Dios había colocado alrededor de Job, su casa y todo lo que poseía. Este cerco no era algo que Job pudiera ver con sus ojos, pero era real, tan real que incluso los poderes de las tinieblas lo conocían y no podían cruzarlo. Cuando te levantas en la vigilia de la noche para buscar a Dios, estás reconociendo esa misma cobertura sobre tu propia vida. Este seto no está hecho de material terrenal, está hecho de la presencia de Dios, la palabra de Dios y la sangre de Jesús. Cuando oras a esta hora, estás fortaleciendo los muros de ese seto. Estás declarando que ningún plan del enemigo se acercará a ti ni a tu hogar. Estás poniendo tu confianza en la promesa del Salmo 91, que aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Establecer este seto es un acto de fe. Puede que no lo sientas ni lo veas, pero lo crees. Abres tu boca en oración y comienzas a hablar vida sobre tu hogar. Invocas el nombre del Señor para que rodee tu morada. Invitas a sus ángeles a que monten guardia en tus puertas y ventanas. Liberas su palabra como una valla protectora que ninguna oscuridad puede atravesar. El acto de declarar y orar es el acto de construir y mantener ese seto. Esta cobertura no es solo para ti. Mientras oras, extiendes el cerco para incluir a tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tus seres queridos. Te das cuenta de que una persona que se pone en la brecha puede preservar a muchos. Abraham se puso en intercesión y Dios estuvo dispuesto a perdonar a toda una ciudad por el bien de unos pocos justos. No solo te estás protegiendo a ti mismo, sino que estás protegiendo a tu familia. Su seguridad está ligada a tu fidelidad en la oración. Hay una paz que proviene de saber que estás dentro del seto de la presencia de Dios. El miedo no puede atormentarte porque sabes que estás rodeado. La ansiedad pierde su control porque confías en aquel que construye muros más fuertes que cualquier fortaleza en la tierra. Incluso cuando el enemigo merodea por la noche, no te sientes abalanzado, porque sabes que el seto se mantiene firme. A veces, Dios incluso te mostrará en sueños o impresiones cómo funciona el cerco. Puedes sentir que se avecinan ataques, pero en la oración ves que se detienen en la línea fronteriza. Esta es la autoridad de Cristo obrando en tu vida. La misma autoridad que hizo huir a los demonios en los evangelios sigue viva hoy en su pueblo. Establecer un cerco es simplemente entrar en esa autoridad y aplicarla sobre tu entorno. No subestimes el poder de este acto. Lo que haces en secreto en la madrugada puede ser precisamente lo que protege tu hogar del daño, lo que preserva a tus hijos de la tentación, lo que evita que tu familia sufra una destrucción repentina. La oración nocturna es más que palabras. Es una construcción divina. Cada declaración es una piedra. Cada versículo pronunciado es una puerta. Cada clamor a Dios es un refuerzo del muro. Así que, cuando te despiertes entre las 3 y las 5,
Imagina tus oraciones como constructores. Ve tus palabras elevándose como un muro de fuego. Escucha al Señor mismo diciendo, como lo hizo en Zacarías: yo seré un muro de fuego a su alrededor, y seré la gloria en medio de ella. Esta es la promesa del seto. No solo estás defendido desde fuera, sino que estás lleno de su gloria por dentro. Vivir dentro de este seto es vivir en paz. No significa que no vendrán pruebas, sino que no te consumirán. No significa que no surgirán batallas, sino que no prevalecerán. En la quietud de la madrugada, toma tu lugar como constructor de ese seto. Ora hasta que sientas que la presencia de Dios se establece. Declara su palabra hasta que tu corazón esté anclado. Invita a sus ángeles hasta que tu espíritu descanse. Entonces sabrás con confianza que tú y tu familia están rodeados por el lugar más seguro de todos, el seto del Todopoderoso. La mente es un campo de batalla. Es el lugar donde se plantan los pensamientos, donde se forman las decisiones y donde se ganan o se pierden las batallas por el destino. Dios creó tu mente con un poder increíble. Es la sede de la imaginación, el lugar donde puedes ver lo que aún no se ha construido, el lienzo donde la fe puede pintar las promesas de Dios antes de que aparezcan en lo natural. El enemigo lo sabe, y por eso libra la guerra en la mente más que en cualquier otra área. Si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida. La meditación es uno de los dones más poderosos que Dios te ha dado. Meditar en su palabra es entregar tu corazón y tus pensamientos a su verdad hasta que cobre vida en ti. No se trata solo de leer la Biblia una vez y dejarla. Se trata de permitir que moldee tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de interpretar el mundo que te rodea. Las Escrituras dicen en Josué, capítulo 1, versículo 8: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces serás próspero y tendrás éxito. Fíjate en que el fruto de la meditación es la acción, y el fruto de la acción es la prosperidad y el éxito. Cuando la palabra entra en la mente, remodela tus patrones y tus decisiones, y tu vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Pero cuando la mente no se renueva, se vuelve vulnerable a los susurros del enemigo. El diablo no puede crear, pero puede sugerir. Planta pensamientos de miedo, condenación, lujuria, orgullo e incredulidad. Si esas semillas no se combaten, se convierten en fortalezas que moldean el comportamiento. Pablo advirtió en Romanos, capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. La clave es la transformación a través de la renovación, no la conformidad con la forma de pensar del mundo. El poder de tu mente se ve en cómo magnifica aquello en lo que se enfoca. Si te enfocas en el miedo crece. Si meditas en los problemas, parecen imposibles. Si ensayas la ofensa, la amargura gana fuerza. Pero cuando pones tu mente en Cristo, la paz comienza a inundar tu corazón. Cuando meditas en sus promesas, la fe aumenta y las imposibilidades se reducen. Lo que alimentas a tu mente determina lo que tu espíritu libera. Por eso el enemigo lucha por inundar tus pensamientos con distracciones, entretenimiento, mentiras y ruido. Él sabe que una mente distraída es una mente desprotegida. Renovar la mente no es un acto puntual, sino una disciplina diaria. Cada día debes elegir qué ocupará el trono de tus pensamientos. Cada día debes derribar las imaginaciones que se exaltan contra el conocimiento de Dios y sustituirlas por la verdad de su palabra.
Cuando te despiertas temprano, tu mente está despejada. Es el mejor momento para plantar profundamente la palabra de Dios. Dila en voz alta, repítela lentamente, conviértela en oración, deja que te inunde hasta que se convierta en la lente a través de la cual ves tu vida. La agenda del diablo es corromper la mente, pero el deseo de Dios es renovarla. Cuando la mente se renueva, se convierte en un santuario para que su espíritu hable con claridad. Empiezas a discernir su voz por encima de todas las demás voces. Te encuentras respondiendo con obediencia, sin luchar contra la confusión. Una mente renovada ve las tormentas de manera diferente. No niega su presencia, pero sabe que Jesús está en la barca. Una mente renovada no se derrumba ante la tentación, porque recuerda que ninguna tentación te ha sobrevenido que no sea común al hombre, y que Dios es fiel. Una mente renovada es un arma, un escudo y una guía. También debes comprender que la meditación no es pasiva. No se trata de vaciar tus pensamientos, sino de llenarlos con la verdad de Dios. No es silencio por el silencio, sino silencio que da espacio para que su palabra resuene más fuerte. A medida que meditas, tu mente se reconfigura, tu corazón se estabiliza y tu espíritu se alinea. Con el tiempo, este proceso rompe el control del enemigo sobre tus patrones de pensamiento y te establece en un lugar de victoria. La mente que Dios te dio no es pequeña. Tiene la capacidad de albergar su palabra, de llevar sus visiones y de imaginar sus promesas cumplidas. Pero este tesoro debe ser protegido. La meditación y la renovación son las claves para mantener tu mente bajo la influencia del cielo y fuera del alcance del enemigo. Cuando te levantas en la vigilia de la noche y diriges tus pensamientos hacia las Escrituras, no solo te estás protegiendo para esa hora, sino que estás dando forma a la manera en que caminarás durante el día. Las horas de la noche pertenecen a aquellos que saben cómo dirigir su mente hacia Dios. Deja que tu meditación se convierta en tu fortaleza. Deja que la renovación de tu mente sea el escudo que impida al enemigo manipular tus pensamientos. Y deja que tu enfoque en la palabra de Dios cree una atmósfera en tu espíritu donde solo su verdad pueda vivir. Hay un poder en la alabanza que muchos no comprenden. La alabanza no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también un arma que te rodea con su presencia. Cuando elevas tu voz en adoración durante las horas oscuras de la noche, creas una atmósfera que el enemigo no puede penetrar. La noche puede estar llena de susurros de miedo y batallas invisibles, pero cuando se eleva la alabanza, esos susurros se silencian. La oscuridad pierde su poder porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En la quietud de las 3 o 4 de la madrugada, cuando tu corazón está despierto y tu mente puede sentirse vulnerable, la alabanza se convierte en tu protección. Puede que no siempre sepas qué orar, pero siempre puedes elegir cantar o declarar la grandeza de Dios. El Salmo 59:16 dice: Pero yo cantaré de tu poder, por la mañana cantaré de tu amor, porque tú eres mi fortaleza, mi refugio en tiempos de angustia. Fíjate en cómo la alabanza y la protección están relacionadas. El salmista no cantaba porque todo fuera fácil, cantaba porque Dios era su refugio. La alabanza no se basaba en sentimientos, sino en la verdad. Cuando eliges alabar a Dios por la noche, estás resistiendo los planes del enemigo. El diablo prospera en atmósferas de miedo, desesperación y pesadez. La alabanza destruye estas atmósferas porque cambia tu enfoque de la batalla al vencedor, del problema a aquel que tiene todo el poder. La alabanza le recuerda a tu espíritu que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Cuando alabas, no estás ignorando la tormenta, estás declarando que la tormenta
no tiene autoridad sobre tu vida. La alabanza también fortalece tu interior, renueva tu fe y estabiliza tu corazón cuando las emociones son inestables. Piensa en Pablo y Silas en la prisión. A medianoche, cuando las cadenas apretaban sus pies y la oscuridad llenaba la celda, comenzaron a cantar himnos a Dios. La prisión tembló, las puertas se abrieron de par en par y sus cadenas se cayeron. Esto nos muestra que la alabanza no se limita a los cantos en la iglesia, sino que es una fuerza espiritual que trae libertad y rompe barreras. De la misma manera, cuando te despiertas temprano y decides alabar, las cadenas que ni siquiera ves comienzan a romperse. Las batallas invisibles se ganan porque Dios responde al sonido de la adoración. También es importante comprender que la alabanza mantiene tu espíritu alineado con el cielo. El miedo y la opresión a menudo llegan por la noche para distraerte y perturbarte. Pero cuando elevas tu alabanza, rediriges tu corazón hacia Dios. Tu mente se renueva, tu fe se agita y tu espíritu descansa bajo su sombra. La alabanza declara: confío en ti, Señor, incluso cuando no puedo ver. La alabanza declara: tú eres mi escudo y mi fortaleza. La alabanza declara: creo que tu amor es más grande que cualquier ataque de la noche. El Salmo 149, 6 dice: que la alabanza de Dios esté en sus bocas y una espada de doble filo en sus manos. La alabanza no es solo una dulce melodía, es un arma en el espíritu. Cuando tu boca se llena de acción de gracias y adoración, se convierte en una espada que corta los planes de las tinieblas. Cada vez que exaltas el nombre del Señor, estás rechazando las fuerzas que buscan atormentarte. La alabanza puede parecer pequeña, pero en el reino invisible es poderosa. Por eso el enemigo odia que los creyentes canten por la noche. Sabe que una canción entonada con fe tiene más peso que horas de quejas. Sabe que un corazón que elige glorificar a Dios en el dolor es intocable, porque Dios mismo se acerca. Cuando alabas, invitas al Rey a tu situación, y cuando el Rey llega, todos los enemigos deben inclinarse. La alabanza protege porque cambia la atmósfera. Llena tu hogar de luz, llena tu habitación de paz y llena tu corazón de fuerza. Las flechas que vuelan por la noche pierden su poder donde habita la alabanza. Las opresiones que intentan agobiarte no pueden permanecer donde la adoración es constante. Incluso tus sueños quedan protegidos, porque la fragancia de tu adoración perdura en la noche. Así que, cuando te levantes entre las 3 y las 5 de la mañana, no dejes que tus labios permanezcan en silencio. Aunque sea solo una canción, aunque sea solo un susurro de agradecimiento, déjalo salir. Ese susurro puede dispersar la oscuridad. Esa canción puede convocar a los ángeles para que te protejan. Esa declaración puede romper las cadenas que han llevado generaciones. La alabanza no es solo música, es guerra, es refugio, es protección. Levanta tu voz en la noche y observa cómo la presencia de Dios llena tu habitación como un escudo. Elige la alabanza cuando el miedo intente colarse. Elige la alabanza cuando la noche se sienta pesada. Elige la alabanza como tu defensa más fuerte. Porque cuando alabas, nunca estás solo. El Dios del cielo está contigo, y su luz expulsa todas las sombras. Hay un momento sagrado en las horas antes del amanecer, cuando el mundo aún está en silencio, cuando el aire se siente pesado por la expectativa, y cuando el reino invisible está activo. Son las horas entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando Dios a menudo mueve los corazones de sus hijos para que se levanten y oren. Lo que declaras en este intervalo tiene peso porque estás hablando sobre el día antes de que comience por completo. Estás plantando semillas en el suelo del tiempo, dominando la atmósfera y invocando la voluntad de Dios antes de que el enemigo tenga la oportunidad de sembrar la confusión. Declarar la victoria no es ignorar la realidad,
es imponer la realidad del cielo sobre la tierra. La victoria no siempre significa que las circunstancias hayan cambiado todavía, sino que estás de acuerdo con lo que Dios ha dicho, no con lo que el enemigo está mostrando. Cuando levantas tu voz antes de que salga el sol y declaras que eres más que vencedor, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que el Señor es tu pastor y no te faltará nada, estás liberando un sonido que viaja a tu día y da forma al desarrollo de los acontecimientos. El Salmo 35 dice: porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. La mañana es una imagen profética de nuevos comienzos, de misericordia renovada, de esperanza renacida. La noche puede haber estado llena de luchas, lágrimas o miedo, pero cuando declaras la victoria antes de que salga el sol, te niegas a dejar que la noche tenga la última palabra. Te estás alineando con el Dios que prometió que la alegría es tu porción y que su favor descansa sobre ti. Cada declaración es una semilla. Lo que dices se convierte en la cosecha que recoges. Por eso no puedes permitirte despertarte a estas horas y permanecer en silencio. El silencio le da al enemigo espacio para decir mentiras a tu espíritu. Pero cuando tu voz se eleva con palabras de fe, silencias al acusador e invitas la presencia de Dios a tu día. Job entendió este principio. Se levantaba temprano para ofrecer sacrificios y oraciones por su familia, declarando su protección y alineación con Dios. De la misma manera, cuando te levantas y declaras la victoria antes del amanecer, estás cubriendo tu vida, tu familia, tu trabajo y tu futuro. Las declaraciones son poderosas porque no son solo palabras positivas, sino palabras ancladas en las Escrituras, el aliento mismo de Dios. Cuando declaras: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? No solo te estás animando a ti mismo, sino que estás empuñando una espada que atraviesa el miedo. Cuando declaras: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, no solo estás levantando tu ánimo, sino que estás resistiendo al diablo, y él debe huir. Antes de que salga el sol, el cielo escucha atentamente quién hablará. ¿Será la voz del miedo o la voz de la fe? ¿Será el sonido de la desesperación o el sonido de la victoria? Dios te ha dado autoridad para moldear tu día a través de tus palabras. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Si declaras la derrota, caminarás en la derrota. Si declaras la victoria, entrarás en la victoria. Esto no significa que las pruebas desaparecerán al instante. Significa que las atravesarás con confianza, sabiendo que el resultado ya está determinado. Cuando David se enfrentó a Goliat, declaró la victoria incluso antes de lanzar su honda. Dijo: el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Su declaración cambió el rumbo de la batalla. El gigante cayó porque la fe ya había hablado antes de que comenzara la lucha. Mientras te levantas al amanecer, deja que tus declaraciones se eleven con audacia. Habla vida sobre tu cuerpo. Habla paz sobre tu mente. Habla protección sobre tu hogar. Habla favor sobre tu trabajo. Habla salvación sobre tus seres queridos. No esperes a que las circunstancias cambien antes de declarar la victoria. Declárala, porque Dios ya te ha dado la victoria a través de Cristo Jesús. La oscuridad de la noche siempre termina. El sol siempre sale. Y tan seguro como la luz aleja la oscuridad, tus declaraciones de victoria alejarán los planes del enemigo. Levanta tu voz antes del amanecer y observa cómo tus palabras enmarcan el día, convirtiendo lo que podría haber sido caos en paz, lo que podría haber sido derrota en triunfo, lo que podría haber sido tristeza en alegría. La victoria no es algo que se espera, es algo que se declara y se alcanza.
Así que no dejes pasar las horas de la noche sin levantar tu voz. Mantente firme en el Espíritu. Declara lo que Dios ha dicho. Proclama sus promesas hasta que amanezca. Porque la victoria que declares antes de que salga el sol se convertirá en el testimonio que celebrarás cuando se ponga. Hay una responsabilidad sagrada que viene con la oración en las primeras horas de la mañana. No se trata solo de elevar tu propio corazón ante Dios, sino también de cubrir a aquellos que te pertenecen. Tu hogar es tu primera tarea en el Espíritu. Las personas que comparten tu techo, los hijos que te han sido confiados, los miembros de la familia conectados a tu vida, todos se encuentran dentro del círculo de tu influencia. Cuando te levantas para orar entre las 3 y las 5 de la mañana, no solo estás construyendo un escudo a tu alrededor, sino que estás erigiendo un muro de fuego alrededor de toda tu familia. Job entendió esta verdad. La Biblia registra que se levantaba temprano por la mañana para ofrecer holocaustos por cada uno de sus hijos, diciendo: «Quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en sus corazones». Esto lo hacía regularmente. Job, capítulo 1, versículo 5. Su vigilancia como padre se convirtió en un escudo espiritual para sus hijos. Sabía que la oración no solo se trataba de su caminar personal con Dios, sino de interceder por aquellos que aún no entendían la seriedad de la guerra espiritual. Tu hogar es precioso para Dios, pero también es un objetivo para el enemigo. El adversario sabe que si no puede quebrantarte directamente, puede intentar atacar a tus seres más cercanos. Intenta sembrar el miedo, la división, la enfermedad, la confusión y la opresión dentro de las familias. Por eso, cubrir tu hogar con la oración no es opcional, sino esencial. Cuando te levantas por la noche para protegerlos con la oración, estás negando al enemigo el acceso. Estás declarando: «En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor». Proteger a tu familia en la vigilancia de la oración comienza con declarar las promesas de Dios sobre ellos. Pronuncia la palabra sobre sus vidas, sus mentes y sus futuros. Di: «El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz». Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Estas palabras no son bendiciones vacías, son decretos que liberan la protección del cielo. Cuando se pronuncian con fe, se convierten en un escudo que rodea a tu familia. También hay poder en permanecer en la brecha a través de la intercesión. Algunos en tu hogar pueden estar luchando en la fe. Algunos pueden estar atados por hábitos, otros pueden estar caminando en la ignorancia. Tus oraciones pueden convertirse en el puente que los lleve a un lugar seguro. Abraham intercedió por Lot, y Dios lo libró de la destrucción. Moisés intercedió por Israel, y Dios retuvo su juicio. De la misma manera, tus oraciones pueden cubrir a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos, incluso a tus parientes lejanos que tal vez aún no comprendan el peso de la oración. La vigilia nocturna es particularmente importante porque a menudo es el momento en que el enemigo lanza sus ataques contra las familias. Los ataques de miedo, los sueños perturbadores, las enfermedades repentinas, la inestabilidad financiera y los conflictos en las relaciones a menudo se orquestan en el reino invisible durante estas horas. Pero cuando te levantas para hacer guardia, cortas estas misiones antes de que puedan manifestarse. Eres como un centinela en la muralla, tocando la trompeta ante la señal de peligro. Tus oraciones desmantelan trampas, cancelan maldiciones y revierten complots diseñados contra tu hogar. Proteger tu hogar también significa invitar a la presencia de Dios a morar en él. La oración no solo es defensiva, sino también acogedora. Cuando te levantas y adoras por la noche, estás diciendo: «Señor, que esta casa sea tu morada.
Que cada habitación se llene de tu paz. Que cada rincón resuene con tu presencia. El enemigo no puede ocupar donde Dios reina. Cuanto más sature tu hogar con oración, más difícil será para las tinieblas echar raíces allí. Esta vigilancia también te entrena para ser sensible. Dios a menudo revela lo que se avecina contra tu hogar en sueños, impresiones o cargas puestas sobre tu espíritu. Cuando permaneces alerta en oración, comienzas a discernir estas señales y a responder antes de que el enemigo avance. Un niño puede estar inquieto mientras duerme, un cónyuge puede sentir una pesadez repentina o puede surgir una discusión inesperada. A través de la oración, puedes rastrear estas cosas hasta su origen y arrancarlas de raíz antes de que crezcan. Proteger tu hogar en oración no es un acto puntual, sino una responsabilidad continua. Cada día, debes levantarte para renovar la cobertura. Cada día, debes hablar la palabra y permanecer en la brecha. Así como cierras las puertas de tu casa antes de acostarte, también debes sellar tu hogar espiritualmente a través de la oración. Las cerraduras físicas mantienen alejados a los intrusos, pero la oración mantiene alejada la oscuridad. Así que, cuando te despiertes entre las 3 y las 5 de la mañana, eleva no solo tus propias necesidades, sino también las de tu familia. Llama a cada uno por su nombre ante el trono de la gracia. Declara su protección, su liberación, su paz y su destino. Construye un cerco espiritual a su alrededor que ningún enemigo pueda penetrar. Deja que tu hogar sea marcado como intocable porque te mantuviste en la guardia nocturna para protegerlos. Porque cuando proteges a tu familia en la vigilia de la oración, no solo estás preservando su seguridad por el momento, sino que estás asegurando su destino para el futuro. Y el Dios que escucha en secreto te recompensará abiertamente, rodeando a tu familia con una cobertura que no puede romperse. Hay una dimensión de la protección y la ayuda de Dios que a menudo pasa desapercibida, y es el ministerio de los ángeles. Desde el principio de los tiempos, Dios ha enviado a sus huestes celestiales para que sirvan como mensajeros, protectores y guerreros en nombre de sus hijos. Cuando te levantas por la mañana entre las 3 y las 5, no estás orando solo. El cielo está activo y los seres angelicales se mueven a las órdenes del Señor. Comprender esto te da confianza, porque te das cuenta de que la oración no solo llega a Dios, sino que también pone en acción a sus ejércitos angelicales. La Biblia nos dice en el Salmo 34, 7, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Los ángeles no visitan ocasionalmente, acampan. Esto significa que se colocan a tu alrededor como una guardia, permaneciendo estacionados mientras el temor del Señor permanezca en tu vida. Cuando te despiertas en la quietud de la noche y clamas a Dios, estás uniendo fuerzas con este ejército celestial que ya te rodea. Los ángeles son enviados para servir a aquellos que heredan la salvación. Son ministros de la presencia de Dios, portadores de sus mensajes y ejecutores de sus mandamientos. Cuando Daniel oró, Dios envió a un ángel con la respuesta, aunque la oposición retrasó su llegada. Cuando Pedro fue encarcelado, un ángel apareció en la noche, golpeó sus cadenas y lo condujo más allá de los guardias hacia la libertad. Cuando Elías estaba cansado bajo la retama, un ángel le trajo comida y fuerzas para sostenerlo durante el viaje. Estas no son historias lejanas, son recordatorios de que el ministerio angelical es real y está activo en tu vida hoy. La vigilia matutina es a menudo cuando la intervención angelical es más fuerte, porque es la transición de la noche al día, de la batalla al avance. En estas horas, Dios a menudo envía ángeles para proteger los hogares, para librar batallas invisibles y para llevar respuestas a las oraciones. Aunque no siempre los veas, su presencia cambia la atmósfera. Los sueños son protegidos,
Las flechas son desviadas, los accidentes son evitados y los ataques demoníacos son restringidos por su actividad. Cuando oras, te alineas con el orden del cielo. Tus palabras se convierten en órdenes a las que los ángeles responden, no solo por tu autoridad, sino porque llevan la autoridad de la palabra de Dios. El Salmo 103, versículo 20 dice: Alabad al Señor, ángeles suyos, poderosos que cumplís sus órdenes, que obedecéis su palabra. Esto significa que los ángeles se mueven al sonido de las escrituras pronunciadas con fe. Cuando declaras las promesas de Dios por la noche, no estás hablando al aire, estás activando el movimiento angelical. Ellos escuchan su palabra en tu boca y actúan en consecuencia. Es importante recordar que los ángeles no deben ser adorados ni exaltados por encima de Dios. Son siervos, seres santos asignados para ayudar. La gloria pertenece solo al Señor, pero Él, en su misericordia, los envía como guardianes para que caminen contigo. Su presencia es un testimonio de su cuidado, un recordatorio de que no estás abandonado y una señal de que el cielo está luchando por ti, incluso cuando no te das cuenta. A veces, puedes sentir su cercanía en la oración. Una paz repentina puede invadirte, una pesadez puede desaparecer o una sensación de santo temor puede llenar la habitación. Estas son huellas de su actividad, aunque permanecen invisibles. Algunos creyentes incluso han encontrado ángeles en visiones o manifestaciones físicas, pero ya sean visibles o invisibles, están presentes y activos. El ministerio angelical en la vigilia matutina es también un llamado a la vigilancia. Así como los ángeles obedecen la palabra de Dios, tú debes alinear tu vida con esa palabra. Una vida descuidada obstaculiza el flujo de la ayuda del cielo, pero una vida consagrada la acoge. Cuando vives en el temor del Señor, cuando tu hogar está marcado por la oración, cuando tu corazón está rendido, los ángeles tienen motivos legales para acampar y proteger. Así que cuando te levantes a las 3 o 4 de la mañana, ten en cuenta que no estás solo. Mientras adoras, los ángeles se unen al sonido. Mientras declaras las escrituras, los ángeles las llevan como una espada al reino espiritual. Mientras intercedes por tu familia, los ángeles montan guardia a su alrededor. Cuando invocas a Dios para que te dé un avance, los ángeles son enviados para llevar respuestas y luchar en tu nombre. Deja que esta conciencia te fortalezca. Deja que aleje el miedo a la noche, porque los ejércitos del cielo te rodean. Deja que despierte tu fe, sabiendo que guerreros invisibles están a tu lado. Y deja que profundice tu devoción, porque si el cielo invierte tanto en protegerte, ¿cuánto más deberías entregarte por completo a aquel que lo gobierna todo? Cada vez que te levantas por la mañana, te estás asociando con el cielo. Estás alineando tus oraciones con el ministerio angelical. Estás bajo la sombra del Todopoderoso, rodeado no solo por su presencia, sino también por sus mensajeros de luz. Y mientras transcurre tu día, puedes descansar en esta confianza. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, y Él los libera. La noche y las primeras horas de la mañana traen consigo un tipo de silencio que es raro durante el día. El ruido del mundo aún no ha comenzado, las distracciones se han acallado y el ajetreo de la actividad humana se ha detenido. En ese silencio hay una invitación de Dios. Él te llama a entrenar tu espíritu para escuchar, para desarrollar oídos que puedan oír sus susurros y discernir su guía. Muchos oran, pero nunca se detienen a escuchar y por eso se pierden la plenitud de la comunión. La oración no es solo hablar, también es recibir, y a menudo los encuentros más profundos con Dios ocurren en momentos de silencio. Escuchar a Dios con claridad no es algo automático. Es el fruto del entrenamiento, de la constancia, de sintonizar tu corazón con el tiempo.
El Señor anhela hablar, pero tu espíritu debe aprender a reconocer su voz por encima de las demás. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Fíjate en la relación entre escuchar y seguir. Los que oyen son los que obedecen. Los que obedecen son los que caminan cerca de Él. La tranquilidad de la vigilia matutina es el aula perfecta para este entrenamiento. Aquí aprendes a separar tus pensamientos de su voz, tus emociones de su dirección, tus miedos de su verdad. El mundo siempre ofrecerá ruido, pero en estas horas, Dios ofrece claridad. Entrenar tu espíritu es posicionarte intencionalmente, decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así como Samuel se acostó por la noche y escuchó la llamada de Dios, tú también puedes sintonizar tu espíritu para escucharlo en la quietud. El entrenamiento comienza con la quietud. No puedes escuchar con claridad cuando tu mente está acelerada o tu corazón está inquieto. Por eso el salmista escribió, «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». La quietud no es pereza, sino concentración. Es el aquietamiento deliberado de tu alma para que tu espíritu pueda elevarse. Cuando te aquietas, las distracciones pierden su control y, de repente, el susurro de Dios se vuelve más fuerte que el ruido interior. A medida que creces en quietud, comienzas a discernir impresiones. Dios puede poner un pensamiento en tu espíritu, una escritura en tu corazón o una carga para orar por alguien. Al principio, estas impresiones pueden parecer sutiles, pero con el entrenamiento, aprendes a reconocerlas como su guía. Por eso es esencial renovar tu mente con la palabra. El Espíritu de Dios nunca contradirá la palabra de Dios. Cuanto más te llenes de las Escrituras, más fácil te resultará distinguir su voz de la tuya. Otra parte del entrenamiento de tu espíritu es aprender a obedecer en las cosas pequeñas. A veces, Dios te impulsará a cantar una canción sencilla, a enviar un mensaje de ánimo o a interceder por una persona que te viene a la mente. Puede que te parezcan insignificantes, pero son ejercicios que agudizan tu oído. Cuando obedeces rápidamente en las cosas pequeñas, te estás preparando para responder fielmente en las grandes. Si ignoras sus susurros, se debilitan, pero si los honras, se vuelven más claros con el tiempo. Las horas de silencio también te entrenan para poner a prueba las voces que llegan. El enemigo también habla, a menudo con condenación, miedo o confusión. Pero la voz de Dios trae paz, incluso en la corrección. Trae claridad, no caos. Te lleva hacia la santidad, no al compromiso. Al entrenarte en la vigilia nocturna, aprendes a poner a prueba cada impresión con la palabra, preguntándote, ¿esto se alinea con las Escrituras? ¿Esto exalta a Cristo? ¿Esto da fruto de paz? No te desanimes si al principio te resulta difícil escuchar a Dios. Como cualquier disciplina, requiere tiempo. Los profetas aprendieron a reconocer su voz pasando largas horas en su presencia. El mismo Jesús a menudo se retiraba en las primeras horas del día para orar, no solo para hablar, sino para escuchar al Padre. Si el Hijo de Dios valoraba el silencio para escuchar, ¿cuánto más debes hacerlo tú? La recompensa de este entrenamiento es inconmensurable. Un espíritu entrenado para escuchar en el silencio es un espíritu equipado para caminar en el ruido del día. Llevarás su dirección a tu trabajo, su paz a tus relaciones, su sabiduría a tus decisiones. Evitarás las trampas porque escuchaste su advertencia. Aprovecharás las oportunidades porque discerniste su momento oportuno. Caminarás con fuerza porque escuchaste su aliento. Así que levántate en las horas de silencio y abre tu corazón. Deja que la oración sea una conversación bidireccional. Aquieta tu alma hasta que el susurro de Dios se haga claro. Obedece sus impulsos,
por pequeños que sean. Comprueba cada impresión con su palabra, y con el tiempo descubrirás que tu espíritu se ha entrenado, tu oído se ha agudizado, y tu corazón se ha sintonizado con la voz del pastor. Entonces, caminarás con confianza a lo largo del día, porque sabes que no te guía el azar ni el miedo, sino la voz del mismo Dios. La paz es más que la ausencia de problemas. Es la presencia de Dios llenando cada espacio de tu vida. El pacto de paz es la promesa de Dios de que su presencia te protegerá, que su cobertura te cubrirá y que su mano te sostendrá incluso cuando las tormentas de la vida se desaten a tu alrededor. Esta paz no es frágil ni temporal. Es inquebrantable porque proviene del Dios que no puede fallar. Cuando aprendes a vivir bajo este pacto cada día, comienzas a caminar con una fuerza que el mundo no puede quitarte. Las Escrituras dicen en Isaías, capítulo 54, versículo 10, «Aunque se sacudan las montañas y se muevan las colinas, mi amor inquebrantable por ti no se sacudirá, ni mi pacto de paz se moverá, dice el Señor, que tiene compasión de ti». El pacto de paz de Dios no depende de la estabilidad del mundo que te rodea. Las montañas pueden derrumbarse, las economías pueden fracasar, las personas pueden volverse en tu contra, pero su promesa de paz permanece inquebrantable. Es un pacto sellado por su amor y su compasión, y se renueva cada día mientras permanecemos en él. Vivir bajo el pacto de paz cada día es elegir la confianza por encima del miedo. El miedo se alimenta de lo que podría salir mal, pero la paz descansa en la seguridad de quién es Dios. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se levantó la tormenta, el miedo llenó sus corazones, pero Jesús se puso de pie, reprendió al viento y dijo a las olas, «Callaos, callaos». Inmediatamente la tormenta cesó y se hizo una gran calma. Los discípulos se quedaron asombrados, pero Jesús reveló que su paz era mayor que la tormenta. Esa misma paz se te ofrece cada día. Este pacto no es pasivo, hay que aceptarlo. El mundo te presentará constantemente motivos de ansiedad e inquietud. Las facturas se acumulan, las relaciones se tensan, la salud se tambalea y las incertidumbres pesan mucho. Pero la paz no se encuentra ignorando estas realidades. Se encuentra anclando tu corazón en la palabra de Dios por encima de ellas. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, declara, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La paz se convierte en tu guardia, permaneciendo como un soldado alrededor de tu mente y tus emociones, protegiéndote del caos que intenta entrar. Vivir bajo este pacto también significa llevar la paz a tu hogar. Así como la oración construye un cerco de protección, la paz construye una atmósfera. Cuando el pacto de paz gobierna tu hogar, las discusiones pierden su combustible, el miedo no tiene lugar y la opresión no puede prosperar. Tú creas esta atmósfera a través de la oración, la adoración y la palabra pronunciada en voz alta. El pacto de paz no se limita a tu corazón, se expande a tu familia, tu trabajo y todos los entornos con los que te relacionas. Este pacto también te da poder en la guerra espiritual. El enemigo se nutre de la confusión, siembra la confusión, agita la ansiedad y alimenta el malestar. Pero cuando caminas en paz, eres intocable para sus planes. La paz no es debilidad, es autoridad. Mantener la calma cuando el enemigo ruge es una declaración de fe. Le dice que sus armas son impotentes porque tu corazón está anclado en Dios. Cuando eliges la paz en la vigilia nocturna, cierras la puerta al pánico y abres la puerta a la cobertura divina.